Leopoldo López afirmó que Cuba, Irán, Rusia y Turquía tienen cada vez mayor presencia en Venezuela. El líder opositor venezolano analizó la crisis política, económica y social en la que está sumergida la nación caribeña. Señaló que su objetivo es lograr la celebración de elecciones presidenciales justas y democráticas en su país. En octubre pasado, el líder opositor venezolano Leopoldo López abandonó la residencia del embajador de España en Caracas, donde permanecía como huésped desde el 30 de abril de 2019. Tras el fallido levantamiento militar, salió de la nación caribeña por Colombia y desde allí viajó a España, donde reside su familia. El político fue arrestado en 2014 y sentenciado a 14 años de cárcel, acusado de liderar los actos violentos en las marchas antigubernamentales que se llevaron a cabo ese año. Cumplió su condena durante casi 3 años en la cárcel militar de Ramo Verde y, posteriormente, pasó a arresto domiciliario hasta su liberación en abril de 2019. Aquel día se sumó al levantamiento que lideró Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por cerca de 50 países, cuando se dirigió junto a una treintena de militares a una base militar en Caracas. En una entrevista con el periódico español La Razón, publicada este lunes, López dio su punto de vista sobre la injerencia de naciones extranjeras en su país. Además, analizó la crisis política, económica y social en la que está sumergida la nación gobernada por el régimen de Nicolás Maduro, y señaló que su objetivo es lograr la celebración de elecciones presidenciales justas y democráticas. Cuba, Irán, Rusia y Turquía son países que tienen cada vez una mayor presencia en Venezuela y que le han dado herramientas a la dictadura para mantenerse en el poder, sobre todo en lo referente al aparato represivo de las Fuerzas Armadas y de la inteligencia, subrayó. Al mismo tiempo sostuvo que tanto los iraníes como los rusos manejan temas muy sensibles dentro de las Fuerzas Armadas. A lo que nos lleva es que no estamos enfrentando a Nicolás Maduro, sino a una estructura criminal que él es la cabeza y que cuenta con el apoyo de países aliados. Es una estructura que busca penetrar las dinámicas políticas en el continente, teniendo a Venezuela como su base de operaciones para llegar a otros países de América Latina, siguió. Por eso, esta causa requiere del apoyo decisivo de los países que respetan las libertades. Hay que articular una coalición firme, cohesionada y muy comprometida. La causa por la libertad de Venezuela va mucho más allá de las fronteras venezolanas, argumentó. En uno de los pasajes de la entrevista con La Razón, López recordó cómo fueron sus días en prisión. Fue muy duro, así que me tocó desarrollar una rutina, algo que había leído en las experiencias de Mandela y de un cardenal católico preso en Vietnam durante muchos años. Todos los días hacía 3 cosas: rezaba y trataba de leer cuando tenía libros, escribía, aunque luego me robaban los escritos, y hacía ejercicio físico. Vivía en una celda reducida, pero aprendí a ejercitarme en poco espacio, narró. Preguntado sobre si pensó si podía morir en prisión, el líder de Voluntad Popular fue contundente. Sí, hubo varias amenazas. En una ocasión, durante un motín en la cárcel, la guardia me sacó de la celda de una forma muy violenta. Pensé que mi vida corría peligro. En otros momentos pensé que me iban a envenenar, expresó. Luego hizo una comparación entre Hugo Chávez y Nicolás Maduro, y señaló que este último ha tomado una deriva criminal y autoritaria mucho más profunda que su antecesor. Leopoldo López pide a España asumir lo venezolano como algo unitario. El líder opositor venezolano Leopoldo López ha invitado este viernes a todos los sectores de la política española a asumir lo venezolano como algo unitario y ha recordado que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ya está comprometido con la búsqueda de la libertad del pueblo venezolano. En un evento telemático organizado por Nueva Economía Forum, López ha trazado un paralelismo entre la unidad de republicanos y demócratas en Estados Unidos frente a la dictadura de Nicolás Maduro, y ha expresado que España puede hacer de la causa venezolana una causa unitaria.
Tras recordar sus encuentros con Sánchez, Pablo Casado, Inés Arrimadas o Santiago Abascal, el disidente venezolano ha insistido en que el mandatario español cree en las elecciones libres, justas y verificables, en una coalición lo más amplia posible que puede unificar criterios en España y Europa para tratar de formar amplia e incluyente la política hacia Venezuela. Hay en España una ocasión de unirse en torno a la causa venezolana, ha dicho antes de instar también a Europa a unificar posturas para presionar y lograr en última instancia la salida de Maduro del poder mediante elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas. En este sentido, ha recordado la importancia de luchar por la libertad y ha matizado que sin ella no se logrará una Venezuela que pueda satisfacer el hambre y curar las heridas de la población. Esto no es un tema ideológico, de derecha o izquierda, es un tema de libertad frente a la tiranía, ha sostenido. Sobre la posibilidad de mantener un encuentro con el vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, ha dicho estar dispuesto a reunirse con él y con quien sea necesario siempre que contribuya a lograr que Venezuela sea un país libre y democrático. Necesitamos todos el apoyo posible, el comprimo real y genuino de querer contribuir con una Venezuela libre y democrática. Busquemos lo que nos une. Eso es lo que nos va a permitir construir el camino hacia la libertad, ha insistido. En relación con la consulta popular convocada por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y autoproclamado presidente encargado del país, Juan Guaidó, López ha detallado que está planteada como un ejercicio político de movilización, organización y respaldo a dos cuestiones fundamentales. Estos son el rechazo al fraude electoral previsto para el 6 de diciembre, fecha en que se celebran las elecciones parlamentarias, y abordar la propuesta unitariamente a la convocatoria de unas presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables. Somos conscientes, y Guaidó también, de que esta consulta es la búsqueda del respaldo de la gente dentro y fuera de Venezuela, ha afirmado López, que ha lamentado no obstante que la celebración de la consulta implica un desafío logístico importante porque el país está totalmente paralizado. En este sentido, ha advertido de la falta de medios de comunicación, gasolina, telefonía móvil e infraestructuras que faciliten la celebración de la consulta. Tenemos que seguir adelante y este proceso tiene que incorporar a todos los venezolanos, ha destacado. Sobre la situación de Guaidó cuando finalice su mandato al frente de la Asamblea Nacional tras las elecciones del 6 de diciembre, ha resuelto que hasta que no se dé una elección libre para sustituir a la Asamblea elegida en 2015, Guaidó tendrá que seguir adelante como presidente de la misma. Él es el líder de este proceso dentro y fuera de Venezuela. Su papel es transitar hacia unas elecciones verdaderamente libres. Ha manifestado antes de hacer hincapié en que el objetivo de la oposición es lograr la democracia y la reunificación de las familias venezolanas separadas por la dictadura. La crisis del coronavirus, tal y como ha explicado, ha servido al gobierno de Maduro para incrementar el control y la represión del pueblo venezolano. No obstante, ha recordado que en el país caribeño, al contrario que en España u otros países de Europa, la pandemia no es el principal problema. El COVID-19 es quizá la tercera preocupación de la población, que no tiene cómo alimentarse ni protegerse. 2/3 de la población no tiene cómo comer 3 veces al día si el 30% cocina con leña. Es una situación dramática, ha expuesto. Asimismo, ha incidido en que el coronavirus viene a ser una nueva tragedia en el escenario doloroso y trágico que vive el pueblo venezolano, y ha alertado de que la dictadura ha utilizado el coronavirus para seguir cercando a la población, al igual que han hecho otros países con deriva autoritaria. El expresidente del gobierno español, Felipe González, que también ha asistido al evento, ha especificado sobre esta cuestión que la propia dictadura es una pandemia, un virus peor que el coronavirus, con un poder absolutamente contagioso y contaminante para toda América Latina. González ha querido recordar a su vez que Venezuela no es un problema aislado, aunque sea un país que sufre, sino un problema que afecta a toda la región y a todos los demócratas. Así ha subrayado que una estrategia clara por parte de la oposición podría dar unidad de propósito a la comunidad internacional para apoyar y defender la causa venezolana. López, que ha utilizado el paradigma estadounidense para ejemplificar la unidad,
política frente al gobierno de Maduro, ha defendido que la decisión de quien sea presidente en Estados Unidos es el pueblo estadounidense. Si bien ha aclarado que ante un cambio de gobierno no se producirá un cambio en el foco estratégico principal de la política estadounidense sobre Venezuela. Nosotros estamos muy agradecidos con la administración del presidente Trump por poner sobre la mesa y darle relevancia a la causa venezolana para salir de la dictadura. Sin embargo, hay que recordar que no es una postura solo de los republicanos, es algo que ha sido bipartidista, ha matizado. Sobre una administración, Biden ha especificado que no ve posible un acercamiento con Nicolás Maduro. Por su parte, ya ha insistido en que el apoyo a la dictadura viene de países que no son democráticos. González, que ha lamentado que se esté acabando el plazo del triunfo de la oposición en la Asamblea Nacional, ha expresado su preocupación por la inmensa dificultad de Trump a la hora de aceptar los resultados de las elecciones y, por ende, su derrota ante Biden, tal y como indican todas las proyecciones. Eso lo acerca mucho más a Maduro que a un presidente de un país democrático, ha sentenciado.